¿Acaso podrías mantenerte firme si los acontecimientos del capítulo 6 del Apocalipsis se manifestaran hoy, aquí, en los Estados Unidos? Esta no es una pregunta para responder rápido. Es una inquietud que nace del alma. En los últimos días, una catástrofe ha sacudido profundamente a Nueva York, una ciudad símbolo de fuerza, movimiento y esperanza. Vidas se han perdido, hogares han quedado en silencio y el corazón de una gran nación parece haberse detenido por un momento. Pero más allá de los hechos visibles, hay una pregunta que muchos están empezando a hacerse. ¿Tiene esto algún significado más profundo? Hoy vamos a reflexionar juntos sobre estos eventos a la luz de las Escrituras. ¿Están conectados con antiguas profecías? ¿Qué nos dice la historia bíblica sobre momentos como este? Quédate hasta el final, porque lo que descubriremos puede cambiar la forma en que ves lo que está ocurriendo y lo que podría venir. Aquí debemos reducir nuestra velocidad. La Biblia no nos autoriza a declarar apresuradamente que cada desastre representa un juicio divino. El propio Jesús advirtió contra estos atajos mentales en Lucas 13, versículos 4 y 5. Por eso no vamos a precipitarnos diciendo que esto es aquello. Existen momentos donde las palabras más fieles son simplemente "no lo sé". Pero las Escrituras tampoco nos permiten tratar la tragedia como simple ruido, algo que se desplaza en una pantalla y se olvida. El libro del Apocalipsis no fue escrito para satisfacer curiosidad, sino para entrenar el discernimiento. Nos enseña que la historia se despliega bajo sellos. Algunos se abren rápidamente, otros con lentitud, y que la guerra, la muerte, la escasez y la pérdida repentina no son intrusiones ajenas al mundo, sino realidades que Dios ya nos anticipó que atravesarían ciudades y naciones. Apocalipsis 6, versículos 3 al 8. Se mueven con rapidez, a veces en silencio, frecuentemente sin avisar. Si la tragedia en Nueva York pertenece a ese patrón en algún sentido directo, aún no nos corresponde declararlo. Las Escrituras establecen los límites de lo que podemos decir, pero también establecen los límites de lo que no podemos ignorar. El capítulo 6 del Apocalipsis hace algo perturbador. Coloca lado a lado el trastorno terrenal y la perspectiva celestial. Muestra sufrimiento en el suelo y almas bajo el altar. Muestra demora sin negación. Muestra un mundo que continúa con su comercio y poder hasta que súbitamente ya no puede sostenerse más. Apocalipsis 6, versículos 15 al 17. Esto no es una conclusión, es un marco. El evento en Nueva York fuerza una pregunta antes de que se proporcionen respuestas. No una pregunta sobre titulares o política, sino sobre preparación, fragilidad y responsabilidad, sobre si la fuerza moderna nos ha hecho más sabios o meramente más confiados. Así que comenzamos aquí, no con certeza, sino con atención, no con temor, sino con reverencia, no con afirmaciones, sino con las Escrituras abiertas ante nosotros. Porque si el capítulo 6 del Apocalipsis nos enseña algo, es esto. El momento más peligroso no es cuando la tierra tiembla, sino cuando tiembla, y nadie hace una pausa para preguntarse por qué. Antes de continuar, permanece conmigo, no por especulación, no por miedo, sino por claridad. Lo que estamos a punto de examinar no pretende apresurarte hacia conclusiones, sino desacelerarte lo suficiente para que veas lo que habitualmente se pasa por alto. Si sientes que este momento merece algo más que una mirada fugaz, quédate aquí y camina con nosotros hacia las capas más profundas de lo que ha sucedido. Y si estas palabras remueven algo en ti, deja un testimonio silencioso en los comentarios escribiendo: el gran día del Señor está cerca, cerca y viene rápidamente. No como un eslogan, sino como una confesión vigilante. Porque ciertas verdades están destinadas a ser sopesadas juntos, no dejadas atrás con prisa.
Las heridas pasadas se entierran fácilmente bajo titulares frescos. El juicio futuro con frecuencia se descarta como especulación, pero el sufrimiento presente, cuando irrumpe súbitamente sin permiso en las calles de una gran ciudad, tiene la capacidad de interrumpir la ilusión. Y aún así, incluso mientras el duelo se asienta sobre Nueva York, hay un silencio inusual. La atención de la nación permanece fija en otro lugar. En aranceles y disputas comerciales, en tensiones políticas, en declaraciones cuidadosamente redactadas de paz y estabilidad, pactos, orden, progreso. El lenguaje del control continúa sin interrupciones. Mientras tanto, una tragedia se ha desarrollado en el corazón mismo de una ciudad alguna vez presentada como símbolo de libertad, y pasa con notablemente poca reflexión. En el centro de las finanzas globales y la influencia, el dolor ha llegado no en abstracción, sino en forma concreta. Vidas ordinarias fueron interrumpidas. Familias se alteraron para siempre. Calles que usualmente llevan urgencia y ambición portaron shock en su lugar. Esto no es rumor, esto no es metáfora, sucedió. Y sin embargo, este tipo de dolor no genera tendencias fácilmente. No sirve a narrativas de confianza o continuidad. Se resiste a ser reducido a puntos de conversación, así que se deja discretamente a un lado, no negado, pero tampoco contemplado demasiado tiempo. La historia muestra que cuando el sufrimiento se vuelve demasiado inmediato, demasiado humano, demasiado cercano a casa, las sociedades frecuentemente se apresuran a pasarlo. Pero las escrituras tratan repetidamente estos momentos de manera diferente. No se apresura a etiquetarlos, pero tampoco permite que sean ignorados. Antes de que se asigne significado, antes de que se extraigan conclusiones, existe primero la necesidad de ver. Lo que sucedió en Nueva York aún no está siendo interpretado aquí. Eso viene después, si acaso viene. Por ahora, permanece simplemente como un hecho. Algo ha sacudido una ciudad que rara vez hace pausas. Y eso solo merece atención. Porque si no podemos detenernos lo suficiente para reconocer el duelo en nuestras propias calles, entonces cualquier conversación más profunda sobre juicio, misericordia o responsabilidad será hueca desde el principio. Así que hacemos una pausa aquí, no para explicar, no para acusar, no para profetizar, sino para reconocer que ha ocurrido una ruptura. Y solo después de que miremos cuidadosamente lo que sucedió, podemos comenzar a preguntar qué, si acaso algo, nos pide a cambio. Antes de adentrarnos en los detalles mismos, quiero invitarte a que reduzcas tu ritmo y permanezcas en este momento. Lo que sigue no está destinado a provocar indignación o especulación, sino a ayudarnos a mirar firmemente lo que ha sucedido sin apartarnos demasiado rápido. Si percibes que esta conversación merece cuidado en lugar de prisa, continúa observando. Y si esta perspectiva te parece digna de preservar, digna de sopesar juntos, apoya el trabajo discretamente. Dale me gusta al video para que no se pierda. Compártelo con alguien que valore la profundidad sobre el ruido y suscríbete si deseas continuar caminando a través de estas reflexiones con nosotros. No como un gesto rutinario, sino como una forma de elegir la atención en un mundo entrenado para apartar la mirada. Es algo lamentable observar cómo incluso muchos que se llaman a sí mismos cristianos han desarrollado incomodidad con la idea de la ira divina, como si fuera una vergüenza que debe explicarse o una reliquia mejor dejada sin mencionar. No la niegan abiertamente, sin embargo, instintivamente retroceden ante ella. Prefieren no detenerse en ello. Y cuando surge, incluso débilmente,
Una incomodidad silenciosa se eleva dentro de ellos. Se siente demasiado severo, demasiado perturbador, demasiado incompatible, así piensan, con un mundo que se enorgullece de su progreso, estabilidad y control. Y entonces, cuando advertencias lentas y mensurables se despliegan ante nuestros ojos, son tratadas como inconveniencias en lugar de momentos para reflexión. Una ciudad como Nueva York no colapsa en una sola noche, no desciende de manera dramática. En cambio, se hunde casi imperceptiblemente, milímetro a milímetro, bajo el peso acumulado de su propia grandeza. Los datos son públicos, las mediciones son sobrias, las causas están estudiadas, infraestructura densa, sistemas envejecidos, mares en ascenso, lluvias cada vez más violentas, nada místico, nada exagerado, y aún así, porque el proceso es gradual, se ignora fácilmente. Incluso cuando lluvias intensas inundan calles, cuando el transporte se detiene, cuando la vida diaria se interrumpe brevemente, la conversación rápidamente se desplaza a otro lugar. Los mercados se recuperan, los titulares avanzan, se dan aseguraciones, se declara paz. Y la pregunta más profunda, ¿qué significa que incluso las ciudades más celebradas sean frágiles?, se deja discretamente a un lado. De manera muy similar, muchos desean dejar a un lado la noción de la ira de Dios, imaginándola inconsistente con su bondad. La consideran algo duro, algo indigno de contemplación, algo que arroja una sombra no deseada sobre el carácter divino. Pero las Escrituras no comparten esta incomodidad. Dios nunca ha intentado ocultar este aspecto de su santidad, ni se ha disculpado por ello. Se revela claramente como aquel que da vida y quien juzga, quien sana y quien hiere, de cuya mano nadie puede escapar finalmente. Esto no es crueldad, es claridad moral. La indiferencia ante el pecado sería la verdadera mancha. Un Dios que no odia lo que destruye no sería bueno en absoluto. Así como las leyes físicas responden inevitablemente al peso, la presión y el descuido, así la realidad moral responde a la corrupción, la violencia y el orgullo. La ira, en este sentido, no es un defecto, es la expresión necesaria de la santidad. El lento hundimiento de una gran ciudad no es en sí mismo una conclusión teológica, es una observación, pero nos confronta con una verdad que preferiríamos evitar. La estabilidad no está garantizada. La permanencia es una ilusión y el juicio, ya sea temporal o eterno, no siempre llega con ruido y fuego. Frecuentemente viene silenciosamente, constantemente, medible solo para aquellos dispuestos a prestar atención. Las Escrituras insisten en que la ira de Dios no es menos perfecta que su misericordia, no menos pura que su amor. El cielo y el infierno por igual fluyen de la misma naturaleza santa. Negar uno es malentender el otro, y apartar la mirada, ya sea de los datos bajo nuestras ciudades o de las advertencias dentro de las Escrituras, no es sabiduría, es evasión. La pregunta ante nosotros entonces no es si tales realidades existen, sino si tendremos el coraje de mirarlas honestamente, sin pánico, sin negación y sin olvidar que la verdad, una vez vista, siempre pide una respuesta. El asunto, por lo tanto, no es qué está sucediendo en Nueva York. El asunto es cómo aprendemos a leer momentos como este, no por especulación, no por pánico, sino por la luz de la palabra de Dios, que ha guiado a su pueblo a través de tiempos de trastornos aún mayores. Y es aquí donde una pregunta bíblica necesita ser formulada, no para ser respondida apresuradamente, sino para examinar nuestros corazones. Cuando nos enfrentamos a los trastornos del mundo, ya sean desastres naturales, crisis sociales o la fragilidad de ciudades aparentemente inexpugnables, la Biblia no nos enseña a nombrarlos primero. La Biblia nos enseña a examinar quiénes somos. Jesús hizo una declaración muy significativa en Lucas 13.
Cuando la gente le contó sobre los galileos que murieron trágicamente, él no llamó inmediatamente a aquello una señal, ni declaró que fuera un juicio especial sobre ellos. En cambio, planteó una pregunta que no dejó lugar para escapatoria. ¿Piensan que estos eran más pecadores que todos los demás? Luego continuó: no, en absoluto. Pero si ustedes no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. Lo que Jesús hizo aquí fue muy claro. Cambió el enfoque de explicar el evento a examinar el corazón humano. La Biblia, por lo tanto, no nos anima a convertirnos en meros predictores de eventos, sino que nos llama a ser vigilantes en la vida, y esto conduce a preguntas incómodas pero necesarias. ¿Acaso estamos malinterpretando los tiempos, queriendo una respuesta rápida en lugar de una vida de transformación? Estamos a veces llamando apresuradamente a un evento juicio, cuando la Biblia muestra que podría ser la consecuencia natural del pecado, del orgullo, de elecciones hechas durante generaciones. ¿Y qué es verdaderamente más peligroso para la vida espiritual? ¿Adormecerse en complacencia o entrar en pánico por ignorancia? La Biblia no nos da el derecho de hablar por Dios sobre cosas que Él aún no ha revelado. Pero la Biblia nos da la responsabilidad de vivir en vigilancia, humildad y arrepentimiento en todas las épocas, especialmente en tiempos turbulentos. Así que antes de preguntar, ¿es esto una señal? Tal vez la pregunta que la Biblia quiere que confrontemos es: si Dios mirara mi vida hoy, ¿qué vería? Cuando la Biblia habla de tiempos de trastorno, la palabra de Dios rara vez nos da un mapa detallado del futuro. En cambio, nos da principios inmutables para mantener nuestra fe de extraviarse. En Hebreos 12 hay una advertencia muy contundente: yo haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Luego el autor explica inmediatamente qué significa eso, no para satisfacer curiosidad, sino para filtrar lo que no puede ser sacudido. La Biblia no dice que cada trastorno es un juicio inmediato, pero la Biblia lo deja muy claro. Cada trastorno es una prueba no solo para naciones, sino en primer lugar para el corazón humano. La pregunta que la Biblia hace no es ¿qué ciudad permanecerá? ¿Qué sistema colapsará? Más bien, la pregunta es ¿qué en mi vida es inquebrantable? ¿Descansa mi fe en la estabilidad del mundo, el poder del hombre, o en el Dios viviente? Si las cosas en las que confío pueden desmoronarse, la Biblia llama a esto no la tragedia final, sino una revelación llena de gracia para que yo tenga la oportunidad de regresar al fundamento correcto. Mirando hacia atrás en la historia de la Iglesia, nos vemos obligados a reconocer humildemente una cosa: la Iglesia ha malinterpretado repetidamente sus tiempos. Ha habido generaciones que estaban convencidas de que su guerra era la última batalla, su plaga era la ira final, su imperio era la última Babilonia. Algunos hablaron demasiado pronto, algunos juzgaron demasiado fuertemente, y la consecuencia es que la fe de muchos fue herida, no porque Dios los enviara, sino porque los hombres hablaron por Él. Esto nos obliga a confrontar preguntas incómodas pero necesarias. ¿Estamos leyendo esta era con asombro o con una ansiedad por saltar a conclusiones? ¿Alguna vez llamamos a un evento juicio cuando la Biblia muestra que es la consecuencia acumulativa del pecado, la codicia y el orgullo que ha durado a través de generaciones? Y si es así, ¿qué es más peligroso? ¿Ser arrullado en un falso sentido de seguridad o entrar en pánico sobre conclusiones que van más allá de lo que la Biblia permite? La historia nos enseña que la Iglesia es más débil cuando pierde su discernimiento y reemplaza el asombro con falsa certeza. Por lo tanto, la actitud que la Biblia pide no es extremismo ni indiferencia, sino humildad,
vigilancia y disposición a ser examinados. No apresurarse a decir, ¿qué está haciendo Dios al mundo?, sino atrevernos a preguntar, ¿qué está tratando Dios de arreglar en mí? Ante eventos que sacuden el mundo, la Biblia no nos llama a ser portavoces de Dios. Nos llama a ser aquellos que tiemblan ante su palabra. La humildad no significa negar la seriedad de los tiempos. La humildad es reconocer que vemos oscuramente como en un espejo. Cada generación piensa que está viviendo en el momento más decisivo. Y quizás esta generación tampoco esté equivocada. Pero el peligro no es que creamos que nuestros tiempos son serios, sino que digamos más de lo que la Biblia permite. El extremismo hace dos cosas muy peligrosas. Hace que los creyentes vivan en miedo en lugar de reverencia. Y hace que el mundo desprecie la palabra de Dios debido a los juicios apresurados de las personas. No estamos llamados a ser los que gritan más fuerte, sino los más fieles. No se trata de etiquetar y juzgar apresuradamente, sino de examinarnos lentamente a nosotros mismos. La Biblia dice, por lo tanto, estén vigilantes. Pero estar vigilante no significa vivir en un estado constante de alarma. Estar vigilante significa vivir en orden, con prioridades y con enfoque espiritual. Estar vigilante significa que hablo a otros con más cuidado, no sembrando miedo injustificado. Consumo información selectivamente, sin dejarme arrastrar por profecías baratas. Oro más antes de compartir, en lugar de compartir primero y luego orar. En la familia, estar vigilante significa enseñar a los niños a amar la palabra de Dios, no a temer al mundo. Construir un altar familiar, por simple que sea, pero regularmente. Vivir la fe ante ellos, no solo hablar sobre los tiempos finales. En el trabajo, estar vigilante significa trabajar fielmente, incluso en un mundo inestable. No ser deshonesto porque piensas que el tiempo se agota. Entender que la fidelidad en las cosas pequeñas nunca está desactualizada en el plan de Dios. En tu vida personal, ser vigilante significa atreverte a preguntar, si el Señor regresara hoy, ¿me encontraría fiel o entrando en pánico? El mundo puede temblar, las ciudades pueden hundirse, los sistemas humanos pueden colapsar. Pero la Biblia nos recuerda una cosa muy claramente. Hemos recibido un reino que no puede ser sacudido. La pregunta no es ¿qué pasará con Nueva York? ¿A dónde irá América? ¿Cuánto tiempo resistirá el mundo? Sino más bien, ¿sobre qué estoy parado yo? Si mi fe se apoya en el Señor, entonces incluso si la tierra tiembla y los cielos se estremecen, aún puedo vivir con un corazón firme, humilde y vigilante. No para predecir el día o la hora, no para infundir miedo, sino para vivir dignamente de la verdad que he recibido. Y si hay un llamado final en todo esto, no es busquen señales, sino examinen sus corazones. Porque en cada era, quien está preparado no es quien conoce más sobre el evento, sino quien está más cerca de Dios. Temo que así como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, sus mentes de alguna manera sean desviadas de su devoción sincera y pura a Cristo. Segunda de Corintios 11, versículo 3. El texto que encabeza esta página contiene una parte de la experiencia de un cristiano muy famoso. Ningún siervo de Cristo quizás ha dejado una huella tan positiva en el mundo como el apóstol Pablo. Cuando nació, todo el imperio romano, excepto un pequeño rincón, estaba sumido en el paganismo más oscuro. Cuando murió, la poderosa estructura del paganismo estaba sacudida hasta su centro mismo y lista para caer. Y ninguno de los agentes que Dios usó para producir este cambio maravilloso hizo más que Saulo de Tarso después de su conversión. Sin embargo, incluso en medio de sus éxitos y utilidad, lo encontramos gritando, «Tengo miedo». Hay un tono melancólico en estas palabras que demanda nuestra atención.
muestran a un hombre de muchas preocupaciones y ansiedades. Quien supone que Pablo vivió una vida fácil porque era un apóstol elegido, realizaba milagros, fundaba iglesias y escribía epístolas inspiradas, aún tiene mucho que aprender. Nada puede estar más lejos de la verdad. El capítulo 11 de la segunda epístola a los Corintios cuenta una historia muy diferente. Es un capítulo que merece estudio atento, en parte por la oposición de los filósofos y sacerdotes paganos cuyo oficio estaba en peligro, en parte por el odio amargo de sus propios compatriotas incrédulos, en parte por hermanos falsos o débiles, en parte por su propia espina en la carne. El gran apóstol de los gentiles fue como su maestro, un hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Isaías 53, versículo 3. Pero de todas las cargas que Pablo tuvo que llevar, ninguna parece haberlo agobiado tanto como aquella a la que se refiere cuando escribe a los Corintios: mi preocupación por todas las iglesias. Segunda de Corintios 11, versículo 28. El escaso conocimiento de muchos cristianos primitivos, su fe débil, su experiencia superficial, su esperanza tenue y su bajo estándar de santidad. Como niños pequeños apenas capaces de caminar, requerían ser tratados con inmensa paciencia. Como plantas exóticas en un invernadero, tenían que ser vigiladas con cuidado incesante. ¿Podemos dudar de que mantuvieron a su fundador apostólico en un estado de constante preocupación tierna? ¿Podemos sorprendernos de que le diga a los colosenses: cuánto estoy luchando por ustedes, y a los gálatas: estoy asombrado de que tan rápidamente estén abandonando a aquel que los llamó por la gracia de Cristo y están volviendo a un evangelio diferente? Gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado? Colosenses 2, versículo 1. Gálatas 1, versículo 6, 3, versículo 1. Ningún lector atento puede estudiar las epístolas sin ver este tema surgiendo repetidamente. Y el texto que he colocado al inicio de este documento es una muestra de lo que quiero decir. Temo que así como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, sus mentes de alguna manera sean desviadas de su devoción sincera y pura a Cristo. Ese texto contiene 3 lecciones importantes que deseo enfatizar en la atención de todos mis lectores. Creo en mi conciencia que son lecciones para los tiempos. Primero, el texto nos muestra una enfermedad espiritual a la cual todos somos susceptibles y que debemos temer. Esa enfermedad es la corrupción de nuestras mentes. Temo que sus mentes de alguna manera sean desviadas. En segundo lugar, el texto nos muestra un ejemplo que debemos recordar como faro. Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Tercero, el texto nos muestra un punto sobre el cual debemos estar especialmente en guardia. Ese punto es ser desviados de la devoción sincera y pura a Cristo. El texto es una mina profunda y no está sin dificultad, pero descendamos en ella audazmente y encontraremos que contiene mucho metal precioso. Primero, entonces, hay una enfermedad espiritual que debemos temer: mentes que son desviadas. Tomo mentes que son desviadas para significar daño a nuestras mentes por la recepción de doctrinas falsas y no escriturales en religión. Y creo que el sentido del apóstol es: temo que sus mentes participen de puntos de vista erróneos e insensatos sobre el cristianismo. Temo que reciban como verdades principios que no son la verdad. Temo que se aparten de la fe una vez entregada a los santos y abracen puntos de vista que son intrínsecamente destructivos del Evangelio de Cristo. El temor expresado por el apóstol es dolorosamente instructivo y a primera vista puede crear sorpresa. ¿Quién habría pensado que bajo los propios ojos de los discípulos elegidos de Cristo, mientras la sangre del Calvario apenas se había secado, mientras la era de los milagros aún no había pasado,
¿Quién habría pensado que en un día como este habría algún peligro de que los cristianos se apartaran de la fe? Sin embargo, nada es más cierto que el poder secreto de la anarquía ya comenzó a trabajar antes de que los apóstoles murieran. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 7. Incluso ahora, dice Juan, han venido muchos anticristos, y ningún hecho en la historia de la Iglesia está más claramente probado que este. La doctrina falsa nunca ha dejado de ser la plaga de la cristiandad durante los últimos 18 siglos. Mirando hacia adelante con el ojo de un profeta, Pablo bien podría decir: tengo miedo. No solo tengo miedo de la corrupción de sus morales, sino de sus mentes. La verdad simple es que la doctrina falsa ha sido el dispositivo elegido que Satanás ha empleado en cada era para detener el progreso del Evangelio de Cristo. Al encontrarse incapaz de evitar que se abriera la fuente de vida, ha trabajado incesantemente para envenenar las corrientes que fluyen de ella. Si no podía destruirla, ha neutralizado con demasiada frecuencia su utilidad por adición, sustracción o sustitución. En una palabra, ha desviado las mentes de los hombres. La doctrina falsa pronto se extendió por toda la iglesia primitiva después de la muerte de los apóstoles. A pesar de lo que algunos deseen decir sobre la pureza de la iglesia primitiva, en parte por enseñanzas extrañas sobre la Trinidad y la persona de Cristo, en parte por una multiplicación absurda de rituales novedosos, en parte por la introducción del monasticismo y un ascetismo hecho por el hombre, la luz de la Iglesia pronto se oscureció y su utilidad destruida. Incluso en el tiempo de Agustín, los rituales crecieron hasta tal número que el estado de la Iglesia estaba en peor situación respecto a este asunto que los judíos. Aquí estaba el desvío de las mentes de los hombres. La doctrina falsa en la Edad Media se extendió tan completamente por toda la Iglesia que la verdad, como está en Jesús, estuvo casi enterrada o ahogada. Durante los últimos 3 siglos antes de la Reforma, es probable que muy pocos cristianos en Europa pudieran haber respondido la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Papas y cardenales, arzobispos y obispos, sacerdotes y diáconos, monjes y monjas. Con pocas excepciones raras, sumergidos en ignorancia y superstición, estaban hundidos en un sueño profundo del cual solo fueron parcialmente despertados por el terremoto de la Reforma. Aquí nuevamente estaba el desvío de las mentes de los hombres. La doctrina falsa desde los días de la Reforma ha estado continuamente surgiendo de nuevo y estropeando la obra que los reformadores comenzaron. El nihilismo en algunos distritos de Europa, el socinianismo en otros, el formalismo y el indiferentismo en otros han marchitado flores que una vez prometieron dar buen fruto y han convertido el protestantismo en una mera forma estéril. Aquí nuevamente ha estado el desvío de la mente. La doctrina falsa, incluso en nuestros propios días y bajo nuestros propios ojos, está comiendo el corazón de la Iglesia y poniendo en peligro su existencia. Una escuela de profesores no duda en confesar su disgusto hacia los principios de la Reforma y viaja sobre el mar y la tierra para romanizar el establecimiento. Otra escuela, con igual audacia, habla ligeramente de la inspiración, se burla de la idea misma de una religión sobrenatural e intenta duramente echar por la borda los milagros como peso extra inútil. Otra escuela proclama libertad para cada sombra y forma de opinión religiosa y nos dice que todos los maestros merecen igualmente nuestra confianza, por heterogéneas y contradictorias que sean sus opiniones, siempre y cuando sean solo inteligentes, sinceros y entusiastas. A todos y cada uno se aplica la misma observación. Ilustran el desvío de las mentes de los hombres. Ante hechos como estos, bien podemos recordar las palabras del apóstol en el texto que encabeza el documento.
como él, tenemos abundante causa para sentir miedo. Nunca, creo, hubo tal necesidad de que los cristianos ingleses se mantuvieran en guardia. Nunca hubo tal necesidad de que los ministros fieles proclamaran una fuerte advertencia. Si la trompeta no emite un llamado claro, ¿quién se preparará para la batalla? Primera de Corintios 14, versículo 8. Cargo a cada miembro leal de la Iglesia a abrir sus ojos al peligro en el que su propia Iglesia se encuentra y a cuidarse de que no sea dañada a través de la apatía y un amor mórbido a la paz. La controversia es una cosa odiosa, pero hay días en que es un elemento positivo. La paz es una cosa excelente, pero como el oro, puede obtenerse demasiado cara. La unidad es una bendición poderosa, pero no vale nada si se compra al costo de la verdad. Una vez más, digo, abran sus ojos y estén en guardia. La nación que descansa satisfecha con su prosperidad comercial y descuida sus defensas nacionales porque son problemáticas o costosas, probablemente se convertirá en presa del primer Napoleón que elija atacarla. La Iglesia, que es rica y ha adquirido riqueza, puede pensar que no necesita nada debido a su antigüedad, tradiciones y dotaciones. Puede gritar paz, paz y halagarse de que no ve mal alguno. Pero si no tiene cuidado con el mantenimiento de la sana doctrina entre sus ministros y miembros, puede sorprenderse algún día cuando se quite su luz. Denuncio desde el fondo de mi corazón la despondencia o cobardía en esta crisis. Todo lo que digo es, ejercitemos un temor piadoso. No veo la más mínima necesidad de abandonar el viejo barco y darlo por perdido. Por malas que se vean las cosas dentro de nuestra arca, no están ni un poco mejor afuera, pero protesto contra ese espíritu descuidado de sueño que parece sellar los ojos de muchos cristianos y cegarlos al enorme peligro en el que estamos colocados por el surgimiento y progreso de la doctrina falsa en estos días. Protesto contra la noción común, proclamada con tanta frecuencia por hombres en altos cargos, de que la unidad es de mayor importancia que la sana doctrina y la paz más valiosa que la verdad. Llamo a cada lector que realmente ama la Iglesia a reconocer los peligros de los tiempos y hacer su deber valientemente y enérgicamente para resistirlos mediante acción unida y oración. No olvidemos las palabras de Pablo. Estén en guardia, permanezcan firmes en la fe, sean hombres de coraje, sean fuertes. Primera de Corintios 16, versículo 13. Nuestros nobles reformadores compraron la verdad al precio de su propia sangre y la transmitieron a nosotros. Tengamos cuidado de no venderla barata por algo de pan y guiso bajo los nombres aparentes de unidad y paz. En segundo lugar, el texto nos muestra un ejemplo que debemos recordar como faro. Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Apenas necesito recordar a mis lectores que Pablo en este lugar se refiere a la historia de la caída en el capítulo 3 de Génesis como un simple hecho histórico. No proporciona la más mínima apariencia a la noción moderna de que el libro de Génesis no es nada más que una agradable colección de mitos y fábulas. No insinúa que no existe tal ser como el diablo y que no hubo ningún comer literal del fruto prohibido y que no fue realmente de esta manera que el pecado entró al mundo. Por el contrario, narra la historia del capítulo 3 de Génesis como una historia veraz de algo que realmente tuvo lugar. También deben recordar que esta referencia no está sola. Es un hecho notable que varias de las historias y milagros más notables del Pentateuco se mencionan expresamente en el Nuevo Testamento y siempre como hechos históricos. Caín y Abel, el arca de Noé, la destrucción de Sodoma, Esaú vendiendo su primogenitura, la destrucción de los primogénitos en Egipto, el paso del Mar Rojo, la serpiente de bronce, el maná, el agua fluyendo de la roca, el asno de Balaam hablando.
Todas estas cosas son nombradas por los escritores del Nuevo Testamento y nombradas como cuestiones de hecho y no como fábulas. Que eso nunca se olvide. Aquellos que son aficionados a verter desprecio sobre los milagros del Antiguo Testamento y hacer luz de la autoridad del Pentateuco, harían bien en considerar si saben mejor que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Para mí, hablar de Génesis como una colección de mitos y fábulas ante un texto de escritura como el que tenemos ante nosotros en este documento. ¿Estaba Pablo equivocado o no cuando narró la historia de la tentación y la caída? Si lo estaba, era una persona ingenua y de mente débil, y pudo haber estado equivocado en otros 50 temas. A este ritmo, ese sería el fin de toda su autoridad como escritor. De tal conclusión monstruosa, bien podemos apartarnos con desprecio. Pero es bueno recordar que mucha incredulidad comienza con desprecio irreverente del Antiguo Testamento. El punto, después de todo, que el apóstol querría que marquemos en la historia de la caída de Eva es la astucia con la que el diablo la llevó al pecado. No le dijo rotundamente que deseaba engañarla y hacerle daño. Por el contrario, le dijo que la cosa prohibida era algo que era bueno para comer y agradable a la vista y también deseable para obtener sabiduría. Génesis 3, versículo 6. No dudó en afirmar que podía comer el fruto prohibido y aún así no morir. Cegó sus ojos a lo pecaminoso y peligroso del pecado. La persuadió a creer que apartarse del mandato claro de Dios era para su beneficio y no para su ruina. En resumen, la engañó con su astucia. Ahora, esta astucia, Pablo nos dice, es precisamente lo que tenemos que temer en la doctrina falsa. No debemos esperar que se acerque a nuestras mentes con el ropaje del error, sino en la forma de verdad. El dinero falso nunca se convertiría en moneda si no pareciera real. El lobo rara vez entraría al redil si no entrara con piel de oveja. El catolicismo y el liberalismo harían poco daño si anduvieran por el mundo bajo sus verdaderos nombres. Satanás es un general demasiado sabio para manejar una campaña de tal manera. Emplea palabras refinadas y frases grandilocuentes como catolicidad, apostolicidad, unidad, orden eclesiástico, puntos de vista sólidos de la Iglesia, ecumenismo, libre pensamiento, sentido amplio, juicio amable, interpretación liberal de las Escrituras y similares, y así efectúa un lugar de alojamiento en mentes incautas, y esta es precisamente la astucia a la que Pablo se refiere en el texto. No necesitamos dudar de que había leído las palabras solemnes de su maestro en el Sermón del Monte. Cuidado con los falsos profetas. Vienen a ustedes con ropa de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Mateo 7, versículo 15. Pido su atención especial a este punto. Tal es la ingenuidad de muchos cristianos en este día, que en realidad esperan que la doctrina falsa se vea falsa, y no entenderán que la esencia misma de su maldad por regla general es su parecido a la verdad de Dios. Un joven cristiano, por ejemplo, criado desde su cuna para no escuchar nada más que enseñanza evangélica, es súbitamente invitado algún día a escuchar un sermón predicado por algún maestro eminente de opiniones semicatólicas o semiescépticas. Va a la iglesia esperando en su simplicidad no escuchar nada más que herejía de principio a fin. Para su asombro, escucha un sermón inteligente y elocuente que contiene una gran cantidad de verdad y solo unas pocas gotas de error. Con demasiada frecuencia, tiene lugar una reacción violenta en su mente desprevenida. Comienza a pensar que sus maestros anteriores eran estrechos y poco caritativos, y su confianza en ellos se sacude, quizás para siempre. Con demasiada frecuencia termina con su perversión completa y al final se enrolla en las filas de los legalistas, ritualistas o liberales.
¿Y cuál es la historia de todo el caso? ¿Por qué un olvido tonto de la lección que Pablo presenta en este texto como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente? Así, Satanás encanta almas incautas en la hora del siglo, acercándose a ellas bajo el disfraz de la verdad. Ruego a cada lector de este documento que recuerde esta parte de mi tema y se mantenga en guardia. ¿Qué es más común que escuchar que se dice de algún maestro falso en este día? Es tan bueno, tan devoto, tan amable, tan celoso, tan laborioso, tan humilde, tan abnegado, tan caritativo, tan sincero, tan ferviente, tan inteligente, tan evidentemente sincero. No puede haber peligro ni daño en escucharlo. Además, predica tal evangelio real. Nadie puede predicar un mejor sermón que el que hace a veces. Nunca puedo y nunca creeré que no es sano. ¿Quién no escucha continuamente tal charla como esta? ¿Qué ojo discernidor puede dejar de ver que los cristianos esperan que los maestros insensatos sean vendedores abiertos de veneno y no pueden darse cuenta de que con frecuencia aparecen como ángeles de luz y son demasiado sabios para estar siempre diciendo todo lo que piensan y mostrando toda su mano y mente? Pero así es. Nunca fue tan necesario recordar las palabras. Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Dejo esta parte de mi tema con la observación triste de que hemos caído en tiempos en los que la sospecha sobre el tema de la sana doctrina no solo es un deber, sino una virtud. No es el fariseo y saduceo confesados lo que tenemos que temer, sino la levadura de los fariseos y saduceos. Es la muestra de sabiduría con la que se inviste el ritualismo lo que lo hace tan peligroso para muchas mentes. Colosenses 2, versículo 23. Parece tan bueno y justo y celoso y santo y reverencial y devoto y amable que arrastra a muchas personas bien intencionadas como una inundación. Quien quiera estar seguro debe cultivar el espíritu de un centinela en un puesto crítico. No debe importarle ser ridiculizado y burlado como uno que tiene buen olfato para la herejía. En días como estos, no debe avergonzarse de sospechar peligro. Y si alguien se burla de él por hacerlo, bien puede contentarse con responder: Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. La tercera y última lección del texto queda aún por considerar. Nos muestra un punto sobre el cual debemos estar especialmente en guardia. Ese punto es ser desviados de la devoción sincera y pura a Cristo. Ahora la expresión ante nosotros es algo notable y se encuentra sola en el Nuevo Testamento. Una cosa en cualquier caso es abundantemente clara. Las palabras sincera y pura significan aquello que es singular y sin mezcla en contraposición a aquello que está mezclado y duplicado. Siguiendo esa idea, algunos han sostenido que la expresión significa sencillez de afecto hacia Cristo. Debemos temer que dividamos nuestros afectos entre Cristo y cualquier otro. Esto es sin duda muy buena teología, pero cuestiono si es el verdadero sentido del texto. Prefiero la opinión de que la expresión significa la doctrina simple, sin mezcla, no adulterada, inalterada de Cristo. La verdad simple como está en Jesús, en todos los puntos sin adición, sustracción o sustitución. La salida de la prescripción simple y genuina del Evangelio, ya sea dejando fuera alguna parte o agregando alguna parte, fue lo que Pablo querría que los corintios especialmente temieran. La expresión está llena de significado y parece especialmente escrita para nuestro aprendizaje en estos últimos días. Debemos estar siempre celosamente en guardia, no sea que nos apartemos y corrompamos el Evangelio simple que Cristo una vez entregó a los santos. La expresión ante nosotros es sumamente instructiva. El principio que contiene es de importancia indecible. Si amamos nuestras almas y queremos mantenerlas en un estado saludable, debemos esforzarnos por adherirnos estrechamente a la doctrina simple de Cristo en cada jota, tilde
y particular. Una vez que le agreguemos o le quitemos algo y arriesgamos estropear la medicina divina e incluso podemos convertirla en veneno. Que su principio rector sea ninguna otra doctrina que la de Cristo, nada menos y nada más. Aférrense firmemente a ese principio y nunca lo suelten. Escríbanlo en la tableta de su corazón y nunca lo olviden. Primero, establezcamos firmemente en nuestras mentes que no hay camino de paz con Dios, sino el camino simple marcado por Cristo. El verdadero descanso de conciencia y paz interior del alma nunca vendrá de otra cosa que la fe directa en Cristo mismo y su obra terminada. La paz por confesión a un sacerdote o ascetismo corporal o asistencia incesante a servicios de iglesia o recepción frecuente de la comunión como ritual es un engaño y una trampa. Es solo viniendo directamente a Jesús mismo, trabajando y cargado, y creyendo, confiando en comunión con Él, que las almas encuentran descanso. En este asunto, mantengámonos firmes en la devoción sincera y pura a Cristo. 2. Establezcamos a continuación en nuestras mentes que no hay otro sacerdote que pueda ser de alguna manera mediador entre ustedes y Dios, sino Jesucristo. Él mismo ha dicho, y su palabra no pasará: nadie viene al Padre excepto a través de mí. Juan 14, versículo 6. Ningún hijo pecador de Adán, sea cual sea su oficio y por alto que sea su título eclesiástico, puede jamás ocupar el lugar de Cristo o hacer lo que solo Cristo está designado para hacer. El sacerdocio es el oficio peculiar de Cristo y es uno que nunca ha delegado a otro. En este asunto también, mantengámonos firmes en la devoción sincera y pura a Cristo. 3. Establezcamos a continuación en nuestras mentes que no hay sacrificio por el pecado excepto el único sacrificio de Cristo en la cruz. No escuchen ni por un momento a aquellos que les dicen que hay algún sacrificio en la cena del Señor, alguna repetición de la ofrenda de Cristo en la cruz, o alguna oblación de su cuerpo y sangre bajo la forma de pan y vino consagrados. El único sacrificio por los pecados que Cristo ofreció fue un sacrificio perfecto y completo, y no es nada menos que blasfemia intentar repetirlo. Por un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a aquellos que están siendo santificados. En este asunto, también mantengámonos firmes en la devoción sincera y pura a Cristo. 4. Establezcamos a continuación en nuestras mentes que no hay otra regla de fe y juez de controversias sino esa simple a la que Cristo siempre se refirió: la palabra escrita de Dios. Que ningún hombre perturbe nuestras almas con expresiones vagas como la voz de la iglesia, antigüedad primitiva, el juicio de los primeros padres y charla elevada similar. Que nuestro único estándar de verdad sea la Biblia, la palabra de Dios escrita. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué está escrito? A la ley y al testimonio. Estudien diligentemente las Escrituras. Romanos 4, versículo 3. Lucas 10, versículo 26, Isaías 8, versículo 20, Juan 5, versículo 39. En este asunto también mantengámonos firmes en la devoción sincera y pura a Cristo. 5. Establezcamos a continuación en nuestras mentes que no hay otros medios de gracia en la Iglesia que tengan alguna autoridad vinculante, excepto aquellos bien conocidos y simples que Cristo y los apóstoles han sancionado. Consideremos con sospecha celosa todas las ceremonias y formas de invención del hombre cuando se invisten con tal importancia exagerada como para empujar al fondo las propias designaciones de Dios. Es la tendencia invariable de las invenciones del hombre reemplazar las ordenanzas de Dios. Cuidémonos de hacer la palabra de Dios sin efecto mediante dispositivos humanos. En este asunto, también mantengámonos firmes en la devoción sincera y pura a Cristo.
6. Establezcamos a continuación en nuestras mentes que ninguna enseñanza sobre las ordenanzas es sólida que les dé un poder del cual Cristo no dice nada. Cuidémonos de admitir que el bautismo o la cena del Señor puedan conferir gracia ex opere operato por su mera administración externa, independientemente del estado de corazón de quienes los reciben. Recordemos que la única prueba de que las personas bautizadas y comulgantes tienen gracia es la exhibición de gracia en sus vidas. Los frutos del Espíritu son las únicas evidencias de que nacimos del Espíritu y somos uno con Cristo, y no la mera recepción de las ordenanzas. En este asunto, también mantengámonos firmes en la devoción sincera y pura a Cristo. 7. Establezcamos a continuación en nuestras mentes que ninguna enseñanza sobre el Espíritu Santo es segura que no pueda reconciliarse con la enseñanza simple de Cristo. No deben ser escuchados quienes afirman que el Espíritu Santo realmente mora en todas las personas bautizadas sin excepción, en virtud de su bautismo, y que esta gracia dentro de tales personas solo necesita ser avivada. La enseñanza simple de nuestro Señor es que Él mora solo en aquellos que son sus discípulos creyentes y que el mundo no puede aceptarlo porque ni lo ve ni lo conoce. Juan 14, versículo 17. Su morada es el privilegio especial del pueblo de Cristo y donde está Él será visto. Sobre este punto también mantengámonos firmes en la devoción sincera y pura a Cristo. 8. Finalmente, establezcamos en nuestras mentes que ninguna enseñanza puede ser completamente sólida en la cual la verdad no se presente en la proporción de Cristo y los apóstoles. Cuidémonos de cualquier enseñanza en la cual lo principal sea una exaltación incesante de la Iglesia, el ministerio o las ordenanzas, mientras que verdades tan grandiosas como arrepentimiento, fe, conversión, santidad se dejan comparativamente en un lugar subordinado e inferior. Coloquen tales enseñanzas lado a lado con la enseñanza de los evangelios, hechos y epístolas. Cuenten textos, hagan un cálculo, marquen cuán comparativamente poco se dice en el Nuevo Testamento sobre el bautismo, la cena del Señor, la iglesia y el ministerio, y luego juzguen por ustedes mismos cuál es la proporción de verdad. En este asunto, también digo una vez más, mantengámonos firmes en la devoción sincera y pura a Cristo, la doctrina y regla simple de Cristo. Entonces nada agregado, nada quitado, nada sustituido. Esta es la marca a la que debemos apuntar. Este es el punto del cual la salida debe ser temida. Podemos mejorar su enseñanza. Somos más sabios que Él. Podemos suponer que dejó algo de real importancia vital sin escribir o sujeto a los informes vagos de tradiciones humanas. ¿Tomaremos sobre nosotros mismos decir que podemos arreglar o cambiar para mejor cualquier ordenanza de su designación? Podemos dudar de que en asuntos sobre los cuales Él guarda silencio, necesitamos actuar muy cautelosamente, muy gentilmente, muy moderadamente, y debemos cuidarnos de presionarlos sobre aquellos que no ven con nuestros ojos. Sobre todo, debemos cuidarnos de afirmar que algo es necesario para la salvación, de lo cual Cristo no ha dicho nada en absoluto. Solo veo una respuesta a tales preguntas como estas. Debemos cuidarnos de cualquier cosa que tenga incluso la apariencia de salida de la devoción sincera y pura a Cristo. La verdad simple es que no podemos exaltar suficientemente al Señor Jesucristo como la gran cabeza de la Iglesia y Señor de todas las ordenanzas, no menos que como el Salvador de pecadores. Tomo que todos fallamos aquí. No nos damos cuenta de cuán alto y grande y glorioso Rey es el Hijo de Dios y qué lealtad indivisa le debemos a quien no ha delegado ninguno de sus oficios ni ha dado su gloria a otro. Las palabras solemnes que John Owen dirigió a la Cámara de los Comunes en un sermón sobre la grandeza de Cristo merecen ser recordadas.
Temo que la Cámara de los Comunes escuche pocos sermones así en el día presente. Cristo es el camino. Los hombres sin Él son Caínes, vagabundos, vagabundos. Él es la verdad. Los hombres sin Él son mentirosos como el diablo de antaño. Él es la vida. Los hombres sin Él están muertos en delitos y pecados. Él es la luz. Los hombres sin Él están en oscuridad y no saben a dónde van. Él es la vid. Los hombres que no están en Él son ramas marchitas preparadas para el fuego. Él es la roca. Los hombres no construidos sobre Él son arrastrados con una inundación. Él es el Alfa y Omega, el primero y el último, el fundador y consumador de nuestra salvación. Oh bendito Jesús, cuánto mejor sería no existir que existir sin ti. Nunca haber nacido que no morir en ti. 1000 infiernos no son nada comparados con eternamente sin Jesucristo. Este testimonio es verdadero. Si podemos decir amén al espíritu de este pasaje, estará bien con nuestras almas. Y ahora permítanme concluir este documento ofreciendo algunas palabras finales de consejo a cualquiera en cuyas manos pueda caer. Las ofrezco no como quien tiene alguna autoridad, sino como quien desea afectuosamente hacer bien a sus hermanos. Las ofrezco especialmente a todos los cristianos, y las ofrezco como consejos que encuentro útiles para mi propia alma, y como tales, me atrevo a pensar que serán útiles para otros. Uno, en primer lugar, si queremos ser guardados de caer en doctrina falsa, armemos nuestras mentes con un conocimiento completo de la palabra de Dios. Leamos nuestras Biblias de principio a fin con diligencia diaria y oración constante por la enseñanza del Espíritu Santo y así esforcémonos por familiarizarnos completamente con sus contenidos. La ignorancia de la Biblia es la raíz de todo error, y un conocimiento superficial de ella explica muchas de las tristes perversiones y defecciones del día presente. En una era apresurada de viajes y comunicación, estoy firmemente persuadido de que muchos cristianos no dan suficiente tiempo a la lectura privada de las Escrituras. Creo seriamente que el pueblo inglés conocía sus Biblias mejor hace 200 años de lo que las conocen ahora. La consecuencia es que son zarandeados de un lado a otro por las olas y soplados aquí y allá por todo viento de enseñanza y caen presa fácil del primer maestro inteligente de error que intenta influir en sus mentes. Ruego a mis lectores que recuerden este consejo y cuiden sus caminos. Es tan cierto ahora como siempre que la persona que está versada en o se adhiere estrictamente al texto de la Biblia es el único buen teólogo y que una familiaridad con las grandes escrituras es, como nuestro Señor probó en la tentación, una de las mejores salvaguardias contra el error. Ármense entonces con la espada del Espíritu y dejen que su mano se acostumbre a ella. Soy muy consciente de que no hay camino real al conocimiento bíblico. Sin diligencia y esfuerzos, nadie se vuelve poderoso en las Escrituras. La justificación, dijo Charles Simeón con su característico pintoresco, es por fe, pero el conocimiento de la Biblia viene por obras. Pero de una cosa estoy seguro: no hay labor que sea tan ricamente recompensada como el laborioso estudio regular diario de la palabra de Dios. 2. El segundo y último consejo que me atrevo a ofrecer es este: familiaricémonos completamente con la historia de la Reforma. Mi razón para ofrecer este consejo es mi firme convicción de que esta parte altamente importante de la historia ha sido injustamente descuidada en los últimos años. Miles de cristianos hoy en día tienen una noción muy inadecuada de la cantidad de nuestra deuda con nuestros reformadores mártires. No tienen concepción distinta del estado de oscuridad y superstición en el que vivían nuestros padres y de la luz y libertad que trajo la Reforma.
y la consecuencia es que no ven gran daño en el movimiento católico romano del día presente, y tienen ideas muy indistintas de la naturaleza y obra real del catolicismo. Es hora de que comience un mejor estado de cosas. De una cosa estoy completamente convencido: una gran cantidad de la apatía prevaleciente sobre el movimiento romanizante del día puede rastrearse hasta la ignorancia bruta, tanto de la verdadera naturaleza del catolicismo como de la reforma protestante. La ignorancia, después de todo, es uno de los mejores amigos de la doctrina falsa. Más luz escritural es una de las grandes necesidades del día. Incluso en nuestro siglo, miles son descarriados por el catolicismo o la incredulidad por pura falta de lectura e información. Una vez más repito, si los hombres solo estudiaran con atención la Biblia y la historia de la Reforma, tendría poco temor de que sus mentes fueran desviadas de su devoción sincera y pura a Cristo. Y cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: «No temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive y estuvo muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte». Apocalipsis 1, versículos 17 y 18. El espíritu de este libro, como de todos los demás escritos por Dios, es el testimonio de Jesús. Da testimonio de Él a lo largo de su persona, su obra, su reino. Aquí hay cosas tanto nuevas como antiguas concernientes a Él. Él es el revelador y Él es el revelado, el maestro y la lección, el sembrador y la semilla. En las visiones maravillosas de esta profecía respecto a Él y su reino, la fe tiene mucho en qué descansar y la esperanza mucho de qué alimentarse. Son dignas de todo estudio y bendito es el que lee. Las tres cosas en este pasaje que necesitan nuestra atención son: 1. La visión. 2. La alarma del apóstol. 3. El consuelo administrado por Cristo. ¿Qué pasaría si te dijera que, en este preciso instante, la tierra bajo nuestros pies se prepara para algo anunciado hace más de 2500 años? Imagina una montaña sagrada, testigo de lágrimas, traiciones y milagros. Hoy, esa misma montaña parece estar cumpliendo una antigua profecía. La tierra, literalmente, comienza a abrirse en dos. No se trata de historias inventadas, ni de fantasías modernas. Son hechos reales, visibles, que están ocurriendo justo en el lugar donde un profeta anunció que la tierra se partiría cuando llegara el momento decisivo de la humanidad. ¿Casualidad o una señal del tiempo en que vivimos? Quédate hasta el final, porque lo que está sucediendo en Jerusalén podría cambiar para siempre tu manera de entender lo que viene. Las rocas se están fracturando en una dirección muy específica. Los geólogos documentan cada centímetro de apertura. Los peregrinos caminan entre fisuras que no existían hace una década. Y todos se preguntan lo mismo: ¿es este el preludio de algo monumental que las Escrituras anunciaron siglos atrás? Hablamos del Monte de los Olivos, esa elevación emblemática que se alza frente a las murallas milenarias de Jerusalén, dominando con su silueta el valle de Cedrón y los vestigios del antiguo templo. Durante siglos, este monte ha permanecido en silencio, guardando secretos y memorias de eventos que transformaron el curso de la historia espiritual de la humanidad. Fue precisamente en estas laderas donde se desarrollaron escenas que hoy conocemos a través de relatos sagrados, momentos de oración intensa, el punto desde donde se elevó una figura divina hacia los cielos, y según textos proféticos ancestrales, el exacto emplazamiento donde esa misma presencia regresará algún día para marcar un antes y un después en la existencia humana. Pero algo extraordinario está sucediendo bajo la superficie de este terreno cargado de significado. La montaña que acumula milenios de historia profética parece estar despertando de su letargo. Las señales son cada vez más evidentes
Y la pregunta resuena con fuerza creciente en la mente de quienes observan estos fenómenos. ¿Estamos ante una señal celestial? ¿Podría ser que el retorno prometido del ungido esté más cerca de lo que imaginamos? Antes de sumergirnos en la profundidad de este acontecimiento asombroso y desentrañar su peso profético, necesito pedirte algo importante. Suscríbete a este canal si buscas contenido que explore la fe desde una perspectiva auténtica, que te acerque a descubrimientos arqueológicos bíblicos fascinantes y que te muestre evidencias tangibles que respaldan la veracidad de las enseñanzas sagradas. Tu apoyo hace posible que sigamos investigando estos misterios. El Monte de los Olivos trasciende la definición simple de una colina situada al oriente de Jerusalén. Estamos hablando de uno de los enclaves más venerados del planeta entero, una elevación que ha sido escenario de lágrimas, engaños, victorias y vaticinios que han marcado épocas enteras. Desde su cumbre, la vista se extiende directamente sobre el valle de Cedrón hasta alcanzar los antiguos muros de la Ciudad Santa, donde destaca la Puerta Dorada, conocida también como Puerta Oriental, aquella entrada legendaria por la cual, según los vaticinios, el Mesías hará su ingreso triunfal a la ciudad cuando llegue el día señalado. Las Escrituras nos entregan una descripción precisa de lo que ocurrirá. El profeta Zacarías lo expresó con claridad meridiana. Aquel día sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle inmenso. Esta es la palabra encontrada en Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. La división de la montaña no es una metáfora poética ni un simbolismo espiritual. Se trata de una profecía literal que describe un acontecimiento físico y tangible que se manifestará cuando el Señor establezca su presencia nuevamente en la tierra. Y ahora, mientras fisuras comienzan a manifestarse exactamente en el lugar que las Escrituras predijeron, la humanidad empieza a prestar atención seria. Investigaciones recientes llevadas a cabo por especialistas en geología y arqueología han revelado que el Monte de los Olivos descansa directamente sobre una falla tectónica de importancia mayor, una línea de fractura que se extiende desde las aguas del Mar Muerto hasta las costas del Mediterráneo. Sin embargo, durante los últimos años, la actividad en esta zona ha experimentado un incremento notable. Grietas profundas son ahora visibles en múltiples sectores, ensanchándose progresivamente y creando formaciones naturales de crestas que atraviesan la montaña. Quienes visitan el lugar han reportado observar aberturas considerables que cortan a través de senderos ancestrales e incluso se aproximan peligrosamente a algunas de las miles de tumbas que adornan sus pendientes. Estas fracturas no son insignificantes ni superficiales. En determinadas áreas, estas grietas alcanzan varios metros de anchura y continúan extendiéndose precisamente en la dirección que las Escrituras indicaron que la montaña se dividiría. Es como si la propia corteza terrestre estuviera organizándose para algo trascendental. ¿Será mera casualidad que la montaña desde donde una figura divina ascendió a los cielos esté ahora abriéndose en la misma orientación que la Biblia describe que se dividirá cuando esa presencia retorne? El Monte de los Olivos no es simplemente un elemento del paisaje. Es un testigo sagrado que ha presenciado innumerables momentos cruciales de la narrativa bíblica, formando parte integral del plan divino
a través de las eras. Esta fue la elevación hacia donde huyó el rey David cuando escapaba de la rebelión encabezada por su propio hijo Absalón. El texto sagrado nos cuenta: David subía la cuesta del monte de los olivos llorando mientras subía, con la cabeza cubierta y caminando descalzo. Así lo registra el libro de Samuel. El profeta Ezequiel experimentó una visión donde contempló cómo la gloria del Altísimo se retiraba del templo y se posaba sobre el monte de los olivos. La gloria del Señor se elevó desde el centro de la ciudad y se detuvo sobre la montaña que está al lado oriental de la ciudad, según relata Ezequiel en el capítulo 11. Y fue aquí donde el Maestro mismo transitó con frecuencia. Venía a este lugar para orar en soledad, para compartir enseñanzas con sus seguidores y para encontrar descanso junto a sus discípulos más cercanos. Fue aquí donde contempló Jerusalén y derramó lágrimas por ella. Si también tú conocieras, al menos en este día tuyo, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, expresó con profundo dolor, según documenta el Evangelio de Lucas. El monte de los olivos fue testigo de sus lágrimas, sus oraciones, la traición que sufrió y su ascensión gloriosa. Cada piedra y cada olivo plantado en esa montaña conserva la memoria del ungido. El monte de los olivos no solamente es sagrado para los cristianos, posee un significado profundo también para judíos y musulmanes. Para el pueblo judío, representa el cementerio más importante del mundo entero. Más de 150.000 sepulcros cubren sus laderas, porque la tradición judía enseña que cuando el Mesías llegue, la resurrección de los muertos comenzará precisamente en ese lugar. Esta creencia encuentra sus raíces en la profecía de Zacarías, que declara que el Señor mismo pondrá sus pies sobre la montaña. Para los cristianos, el Monte de los Olivos es el sitio desde donde la figura de Jesús ascendió a los cielos, tal como relatan los Hechos de los Apóstoles. Es el lugar donde impartió enseñanzas sobre su segunda venida, como registra el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, y es el punto exacto donde retornará para traer paz verdadera al mundo. Para los musulmanes, el monte también reviste carácter sagrado. Creen que jugará un papel fundamental en el juicio final, donde los justos serán separados de los transgresores. Entonces, para judíos, cristianos y musulmanes por igual, esta única montaña se erige como símbolo de juicio divino, resurrección y redención. Y en este momento, el suelo bajo ella está literalmente abriéndose. Directamente frente al Monte de los Olivos se encuentra la Puerta Dorada, sellada herméticamente durante siglos. Según las profecías judías y cristianas, esta es la puerta por la cual el Mesías entrará cuando venga a establecer su reino. No es coincidencia que esta puerta esté orientada directamente hacia el Monte de los Olivos. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. La misma montaña que el profeta Zacarías dijo que se partiría en dos con la llegada del Señor. En tiempos antiguos, este fue el camino que siguió Jesús durante su entrada triunfal a Jerusalén. Las multitudes agitaban ramas de palma y clamaban: «Bendito el que viene en el nombre del Señor», como nos cuenta el Evangelio de Mateo.
pero la próxima vez que cruce esa puerta no será montado sobre un asno humilde, será en gloria y poder absolutos. Hoy en día, la puerta dorada permanece sellada, bloqueada por pesadas piedras y siglos de historia acumulada. Sin embargo, su alineación perfecta con el Monte de los Olivos narra una historia divina. Llegará el día en que la puerta se abrirá nuevamente y el Rey de Reyes pasará a través de ella. Cuando el Monte de los Olivos comience a temblar, los creyentes no pueden evitar recordar la profecía con intensidad renovada. Los científicos pueden explicarlo como movimiento tectónico natural, pero las Escrituras le otorgan un significado mucho más profundo. Las palabras de Zacarías fueron cristalinas. El Monte de los Olivos se partirá en dos, y ahora observamos grietas que se extienden de este a oeste, exactamente la misma dirección que describe la profecía. ¿Coincidencia o preparación divina? Sabemos por la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 22, que toda la creación gime con dolores de parto, esperando ansiosamente lo que está por venir. ¿Podría este temblor ser uno de esos gemidos? Un recordatorio físico de que la historia se aproxima a su punto culminante. Cuando el Mesías regrese, la Biblia declara que sus pies tocarán esta montaña específica. La tierra responderá de manera dramática, el suelo se abrirá y el mundo entero sabrá que Él reina para siempre. Cada grieta en el Monte de los Olivos parece susurrar un recordatorio persistente. La palabra del Altísimo es verdadera y se cumple. Esto no es meramente una curiosidad arqueológica ni una maravilla geológica que podamos catalogar y olvidar. Es una señal profética escrita en piedra viva, grabada en la estructura misma del planeta. La misma montaña que una vez sintió las lágrimas del rey David, que fue escenario de la visión del profeta Ezequiel y que conoció las pisadas del Maestro, está temblando una vez más. ¿Podría tratarse de una advertencia, una llamada para que el mundo se prepare? El propio Jesús advirtió a sus seguidores en el Evangelio de Mateo. Por tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Esto está registrado en Mateo capítulo 24, versículo 42. Se nos instruyó estar atentos a las señales. Y ahora, mientras la montaña comienza a dividirse, se siente como si la creación misma estuviera clamando las palabras exactas de la profecía. El Monte de los Olivos ha visto reyes llorar, profetas proclamar verdades eternas y al Mesías ascender gloriosamente. Ha cargado con el peso de oraciones, promesas y profecías durante milenios. Y ahora se está agrietando ampliamente, como si se estuviera preparando para cumplir su rol más grandioso. Cuando el Mesías retorne, sus pies tocarán esta montaña y caminará a través de la puerta dorada para reinar eternamente. El temblor que observamos hoy no es un evento aleatorio ni producto del azar. Es un recordatorio celestial de que el cronograma divino sigue desarrollándose según lo planeado. Que cada temblor bajo esa colina sagrada nos recuerde su promesa inquebrantable. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, como proclama el libro de Apocalipsis. El Monte de los Olivos se está fracturando y el mundo entero está observando con atención creciente. ¿Podría esto ser el comienzo del momento más grandioso en la historia de la humanidad? Solo el tiempo lo dirá con certeza absoluta, pero una cosa es completamente segura. El Rey está llegando pronto y las señales se multiplican en formas que no podemos ignorar. Pero hay algo más que necesitas entender sobre lo que está ocurriendo en este monte sagrado, algo que los medios convencionales no te están contando. Los lugareños que han vivido en Jerusalén durante generaciones están reportando experiencias extraordinarias. Ancianos que han caminado esos senderos durante décadas afirman que el sonido bajo sus pies ha cambiado, como si la tierra estuviera resonando de manera diferente. Guardias que patrullan el área durante la noche
han documentado sonidos inexplicables provenientes de las profundidades, como si algo masivo se estuviera removiendo bajo toneladas de roca ancestral. Estos no son rumores difundidos por sensacionalistas, sino testimonios de personas sobrias y confiables. Arqueólogos que excavan en las proximidades del monte han descubierto algo fascinante. Las capas de sedimento muestran evidencia de movimientos tectónicos previos que coinciden perfectamente con eventos históricos documentados en textos antiguos. Cada estrato de tierra cuenta una historia. Los sistemas de monitoreo geológico instalados recientemente han registrado microsismos con una frecuencia que los expertos describen como anómala. No son terremotos que la población pueda sentir, pero los instrumentos sensibles los captan constantemente, como un corazón latiendo bajo la superficie. Lo más intrigante es el patrón de estas fracturas. No se están formando al azar por toda la región. Se concentran específicamente en el Monte de los Olivos, siguiendo una línea casi perfecta de este a oeste, dividiendo la montaña exactamente como Zacarías describió hace más de 2500 años. Ingenieros estructurales han expresado preocupación por algunas de las construcciones modernas en el área. Edificios que parecían sólidos hace apenas una década ahora muestran signos de estrés estructural. Grietas aparecen en muros que antes estaban impecables, como si la tierra bajo ellos se estuviera preparando para algo inevitable. Pero más allá de los datos científicos y las mediciones técnicas, existe una dimensión espiritual que no puede ser medida con instrumentos. Miles de peregrinos que visitan el Monte de los Olivos describen una sensación palpable de expectativa, como si el aire mismo estuviera cargado de anticipación divina. Rabinos estudiosos de las Escrituras han intensificado sus estudios sobre las profecías relacionadas con este monte. Algunos señalan que múltiples señales descritas en textos antiguos están convergiendo simultáneamente por primera vez en la historia registrada. El Valle de Cedrón, que separa el Monte de los Olivos de Jerusalén, tiene su propio rol profético. Según textos sagrados, este valle será el escenario del juicio final, donde naciones enteras serán evaluadas. La geografía física de la región está intrínsecamente conectada con eventos proféticos futuros. Las aguas que fluyen bajo el Monte de los Olivos también están experimentando cambios. Manantiales que habían estado secos durante décadas han comenzado a brotar nuevamente, un fenómeno que los locales interpretan como señal de renovación y cumplimiento profético inminente. La vegetación en ciertas áreas del monte está mostrando comportamientos inusuales. Olivos milenarios que parecían estar muriendo han comenzado a producir brotes frescos, como si estuvieran revitalizándose en preparación para algo trascendental. La naturaleza misma parece estar respondiendo. Científicos atmosféricos han notado que los patrones climáticos sobre Jerusalén han mostrado variaciones que desafían los modelos de predicción convencionales. Tormentas se forman y deshacen de maneras que meteorólogos veteranos describen como sin precedentes para la región. Estudiosos de profecías bíblicas señalan que no es solo el Monte de los Olivos el que está mostrando señales. Eventos globales están alineándose de maneras que parecen cumplir múltiples profecías simultáneamente. Conflictos en Medio Oriente, fenómenos naturales aumentando en intensidad, cambios geopolíticos dramáticos. La Puerta Dorada, sellada frente al monte, ha sido objeto de estudios recientes. Expertos en restauración han examinado las piedras que la bloquean y estiman que, debido al desgaste natural y la presión estructural, el sello podría ceder de manera natural en las próximas décadas. ¿Casualidad o timing divino? Historiadores religiosos recuerdan que cada vez que ha habido movimientos sísmicos significativos en Jerusalén en la historia, han coincidido con momentos de gran importancia espiritual o política. La tierra y el cielo parecen comunicarse en un lenguaje que trasciende lo meramente físico. Las comunidades de fe
alrededor del mundo están prestando atención renovada a estos desarrollos. Grupos de oración se reúnen específicamente para interceder por Jerusalén y por la preparación de la humanidad para lo que pueda venir. La expectativa espiritual ha alcanzado niveles no vistos en generaciones. Teólogos debaten si estas señales indican una ventana temporal específica o si son simplemente recordatorios de que el reloj profético sigue avanzando. Lo que todos coinciden es que ignorar estas manifestaciones sería negligente para cualquiera que tome en serio las escrituras sagradas. Equipos de documentación internacional han comenzado a registrar cada cambio en el Monte de los Olivos, creando archivos detallados para las generaciones futuras. Fotógrafos, videógrafos y periodistas se sienten compelidos a capturar este momento histórico. Mientras tanto, la vida cotidiana en Jerusalén continúa, pero con una sensación subyacente de que algo monumental se aproxima. Los mercados siguen operando, las familias siguen con sus rutinas, pero en las conversaciones y en las sinagogas, iglesias y mezquitas, el tema de las grietas del Monte de los Olivos surge una y otra vez. Y entonces nos enfrentamos a la pregunta más importante: ¿qué harás tú con esta información? ¿La descartarás como coincidencia geológica o reconocerás que podríamos estar viviendo en el umbral del cumplimiento de profecías milenarias? La Tierra está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Lo que hace aún más fascinante este fenómeno es la sincronización temporal con otros eventos globales que parecen estar alineándose de manera casi imposible. Analistas de profecías han comenzado a crear líneas de tiempo detalladas, conectando puntos que antes parecían aislados, y el cuadro que emerge es absolutamente sobrecogedor. Recientemente, un equipo de investigadores utilizando tecnología de escaneo láser tridimensional ha logrado mapear las fracturas con precisión milimétrica. Los datos resultantes revelan algo extraordinario. Las grietas no solo siguen el eje este-oeste profetizado, sino que su profundidad aumenta progresivamente hacia el centro del monte, como si algo estuviera empujando desde abajo hacia arriba, preparando una división desde las entrañas mismas de la Tierra. Pero lo verdaderamente inquietante surgió cuando compararon estos mapeos con estudios geológicos realizados hace 50 años. Las antiguas mediciones mostraban que la montaña era estructuralmente sólida, sin indicios de debilidad significativa. Ahora, en el lapso de apenas unas décadas, han aparecido fracturas que normalmente tardarían siglos en formarse. El proceso se ha acelerado, de manera que desafía explicaciones geológicas convencionales. Expertos en sismología, que han dedicado toda su carrera al estudio de fallas tectónicas, admiten estar perplejos. Uno de ellos, un profesor emérito de una prestigiosa universidad europea, declaró bajo condición de anonimato: en 40 años estudiando placas tectónicas, nunca había visto un patrón como este. Es como si la Tierra estuviera respondiendo a un llamado que no podemos medir con nuestros instrumentos. Las autoridades israelíes han establecido sistemas de monitoreo permanente alrededor del perímetro del Monte de los Olivos. Cámaras de alta resolución capturan cada milímetro de movimiento las 24 horas del día. Sensores sísmicos ultrasensibles registran vibraciones imperceptibles para el ser humano. Y cada semana los datos muestran la misma tendencia. La actividad no disminuye, sino que se intensifica gradualmente. Lo que muchos no saben es que existe un detalle adicional que las autoridades han mantenido relativamente reservado para evitar alarma pública. Durante excavaciones arqueológicas rutinarias en la base del monte, se descubrieron cámaras subterráneas antiguas que nadie sabía que existían. Dentro de estas cámaras, los investigadores encontraron inscripciones en hebreo antiguo que hacen referencia directa a los días del gran estremecimiento y cuando la montaña se parta para dar paso al rey. Estas inscripciones han sido datadas con carbono 14 y los resultados sitúan su origen aproximadamente en el siglo VIII a.C.,
contemporáneas precisamente con la época en que el profeta Zacarías escribió sus visiones. Es como si aquellos que vivieron en esa era tuvieran conocimiento de algo que iba a suceder miles de años en el futuro y sintieran la necesidad urgente de dejarlo registrado en piedra para las generaciones venideras. Académicos especializados en textos antiguos han comenzado a traducir documentos adicionales encontrados en esas cámaras. Uno de estos textos describe con detalle asombroso no solo la división del monte, sino también fenómenos atmosféricos que la acompañarían. El cielo se oscurecerá como en duelo, las aguas del gran mar se agitarán, y desde el oriente vendrá una luz que ningún ojo mortal ha contemplado. Descripciones poéticas o anticipaciones precisas de eventos físicos reales. Y aquí está lo que realmente debería captar tu atención. Algunas de estas profecías antiguas no solo hablan del momento de la división, sino también de las señales que la precederían. Mencionan específicamente grietas que aparecerán como advertencia, la tierra que gime antes del gran día, y generaciones que verán el comienzo, pero no el final del proceso. Si estos textos son auténticos, y los expertos confirman que lo son, entonces estamos presenciando exactamente la fase preliminar que fue descrita hace casi 3000 años. ¿Alguna vez te has planteado una interrogante que podría sacudir hasta los cimientos de todo lo que pensabas conocer acerca de la espiritualidad? Imagínate esto. Durante miles de millones de años, antes de que siquiera pisara nuestro planeta, ¿cómo era conocido Jesús en los cielos? ¿Acaso portaba el mismo nombre que ahora reconocemos, o su identidad celestial era radicalmente distinta? Pero, aguarda, porque esto se pone mucho más intrigante. ¿Cuáles eran exactamente sus ocupaciones durante esa eternidad interminable previo a manifestarse como un recién nacido en aquel establo? ¿Se mantenía en una espera pasiva o desempeñaba funciones específicas que permanecen como un enigma para nosotros? Esta cuestión aparentemente sencilla encierra uno de los secretos más asombrosos y transformadores de todas las escrituras sagradas. Lo que está a punto de ser revelado no solo revolucionará tu entendimiento de los textos bíblicos, sino que tiene el poder de transformar radicalmente tu conexión personal con lo divino. En este momento, estamos a punto de desvelar misterios que han permanecido en las sombras durante milenios enteros. Te revelaremos no solo uno, ni tampoco dos, sino 3 identidades completamente diferentes que Jesús poseía antes de su llegada terrenal. Y aquí viene algo que va a dejarte completamente atónito. Conocerás las tareas específicas, los roles concretos que Él ejecutaba en esa eternidad anterior, cosas que la gran mayoría de creyentes jamás han siquiera contemplado. Prepárate para una expedición extraordinaria a través de los manuscritos sagrados más ancestrales, donde descifraremos enigmas milenarios sobre la auténtica naturaleza de Cristo previo a su manifestación humana. Te aseguro que las revelaciones de hoy te van a dejar sin aliento y con una visión completamente renovada de la verdadera identidad de Jesús. El enigma universal sobre los orígenes de Cristo. Durante siglos incontables, la humanidad ha estado completamente cautivada por interrogantes fundamentales sobre Jesús que van infinitamente más allá de lo que la mayoría se atreve siquiera a cuestionar. ¿Cuál fue realmente su origen? ¿Cuántos miles de millones de años ha estado en existencia? ¿Cuáles fueron sus ocupaciones específicas en esa eternidad previa? Mantenía conversaciones con el Padre Celestial. ¿Formaba parte de decisiones que afectaban al cosmos entero? Pero aquí viene algo que va a asombrarte profundamente. Aunque Cristo mismo ofreció algunas respuestas a estas preguntas durante su misión terrenal, las Escrituras están cargadas de indicios extraordinarios que demandan una investigación mucho más minuciosa para ser completamente descifrados. Y permíteme contarte algo que va a cambiar tu manera de ver las cosas.
La gran mayoría de creyentes leen la Biblia completamente ajenos al hecho de que están pasando por alto referencias increíbles a la existencia preencarnada de Jesús, que se encuentran ocultas a plena vista. Comencemos nuestro examen con los fundamentos que todos reconocemos. El nombre Jesús encuentra sus raíces en la expresión griega Jesús, que proviene del hebreo Yeshua, cuyo significado profundo es Yahweh es salvación. Hasta este punto todo parece conocido, ¿no es cierto? No obstante, aquí radica el primer descubrimiento absolutamente impactante que va a remover tus fundamentos. La existencia de Cristo no comenzó en aquella noche sagrada en Belén. Para nada. Las Escrituras nos declaran sin lugar a dudas que Él ya existía mucho antes de ese momento histórico en el pesebre. Pero no estamos refiriéndonos a algunos años previos, ni siquiera a décadas. Estamos hablando de eternidad sin comienzo alguno. Por tanto, emerge la pregunta fundamental que nos va a ocupar en este momento. ¿Bajo qué identidad era reconocido en aquellos tiempos eternos? ¿Cómo se dirigían a Él en las esferas celestiales? ¿Qué nombres empleaba el Padre para llamarlo? La respuesta es incluso más sorprendente de lo que tu mente puede concebir en este instante. No poseía solamente una identidad, sino 3 denominaciones distintivas completamente diferentes que revelan aspectos fascinantes de su esencia eterna. Y aquí viene la promesa que te ofrezco. Si permaneces conmigo hasta el final de esta revelación completa, no solamente descubrirás estos 3 nombres ocultos, sino que te explicaré detalladamente cuáles eran las actividades específicas, los roles precisos y las responsabilidades exactas que Cristo desempeñaba durante esa época anterior a su encarnación. Algunas de estas actividades van a dejarte completamente pasmado. El secreto del Logos, mucho más que una simple expresión. Vamos a sumergirnos en el primer nombre oculto, y te advierto que lo que estás por descubrir va a expandir tu mente de formas que no anticipabas. Juan nos presenta una declaración absolutamente revolucionaria que durante siglos ha sido incomprendida. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, y sin Él no fue creado nada de cuanto existe. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Ahora bien, la mayoría de las personas leen esto y piensan, claro, el Verbo se refiere a Jesús, ya lo entendía. Pero están perdiendo completamente la profundidad revolucionaria de lo que Juan está descubriendo aquí. Esta mención del Verbo se refiere directamente a Jesús, pero detente un instante y hazme esta pregunta. ¿Por qué Juan decidió emplear este término específico? ¿Por qué no simplemente mencionar Jesús desde el comienzo? ¿Por qué utilizar esta palabra enigmática que requiere explicación? Aquí es donde la revelación se transforma en absolutamente fascinante y donde la mayoría de maestros se quedan cortos en su interpretación. En las civilizaciones antiguas, los nombres poseían una profundidad de significado extraordinaria que nosotros, en el mundo contemporáneo, hemos perdido por completo.
no funcionaban como simples etiquetas identificativas que colocamos a nuestros hijos porque nos agrada su sonido, sino que revelaban la esencia, el propósito, el destino e incluso las características de personalidad de quien los portaba. El término verbo comunica el papel fundamental de Jesús en transmitir la verdad divina a la humanidad. Pero espera, porque la profundidad de este concepto va mucho más allá de lo que podríamos imaginar inicialmente. Aquí viene la parte técnica que te va a cautivar. El Nuevo Testamento emplea dos palabras griegas completamente distintivas para describir este concepto de palabra, y comprender la diferencia entre ellas va a revolucionar tu entendimiento. Rema y logos. Rema frecuentemente se refiere a una palabra pronunciada específicamente, una declaración concreta en un momento particular. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel anunció a María que concebiría al Hijo de Dios, ella respondió: «Que se cumpla en mí según tu palabra». Esta era una promesa específica, un rema, pronunciada por Dios para esa situación particular. Pero logos, y aquí es donde tu mente va a explotar, posee una dimensión mucho más profunda y cósmica. No representa meramente una palabra aislada o una frase específica. Es el mensaje completo, el plan maestro divino, la comunicación total de Dios, su sabiduría perfecta, su voluntad absoluta, todo condensado en una expresión. Es precisamente este término logos que Juan utiliza al iniciar su evangelio. En el principio existía el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Aquí comenzamos a vislumbrar algo verdaderamente extraordinario que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Esa palabra, ese mensaje completo de Dios al mundo, esa comunicación perfecta de su naturaleza y voluntad, se materializó en carne humana, se transformó físicamente en Jesús. Pero permíteme llevarte aún más profundo en este concepto. En la filosofía griega antigua, logos representaba el principio racional que gobernaba el universo, la razón divina, la sabiduría que mantenía todo en orden. Juan tomó este concepto familiar para sus lectores y lo revolucionó completamente al declarar que este logos no era una idea abstracta, sino una persona real, Jesús. Déjame hacerte una pregunta personal que quiero que consideres seriamente. ¿Alguna vez te has sentido completamente desconectado de Dios, como si fuera una fuerza distante e inalcanzable? Tal vez esta comprensión profunda del concepto de logos te ayude a experimentar una cercanía mayor con Él. Cuando Jesús caminó entre nosotros, no solamente impartía enseñanzas o realizaba milagros. Él era la comunicación viviente de Dios. Nos estaba mostrando directamente, en carne y hueso, la naturaleza exacta de Dios. Juan 14:9 declara algo revolucionario. El que me ha contemplado a mí, ha contemplado al Padre. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta declaración? Dios ya no permanecía distante en algún cielo lejano. No era una conceptualización abstracta o una fuerza impersonal. Estaba presente físicamente entre nosotros, sanando a los enfermos, amando a los marginados, perdonando a los pecadores, consolando a los afligidos. Pero aquí viene algo que te va a impactar. Este no constituía su único nombre en la eternidad pasada. La historia de la eternidad y las obras específicas de Jesús antes de la tierra aún guardan secretos increíbles por descubrir sobre sus actividades, roles y responsabilidades previas a su llegada al mundo. La revelación del Yo Soy, reclamando la identidad divina suprema. Ahora vamos a explorar el segundo nombre secreto de Jesús, y te advierto que esta revelación ha generado más controversia, más persecución y más intentos de eliminación en la historia que cualquier otra afirmación religiosa jamás pronunciada. ¿Recuerdas el encuentro histórico y absolutamente sobrenatural entre Moisés y la zarza ardiente? Ese momento transformó no solo la vida de Moisés, sino el rumbo de toda la historia humana.
En ese momento trascendental, Dios reveló su identidad a Moisés con las palabras más poderosas jamás pronunciadas: Yo soy, en Éxodo 3:14, donde declaró: Yo soy el que soy. Pero permíteme explicarte la profundidad de esta declaración que la mayoría de personas pasa por alto completamente. Cuando Dios dijo: Yo soy el que soy, no estaba simplemente proporcionando su nombre como nosotros decimos: me llamo Juan o me llamo María. Estaba proclamando su existencia absoluta, su autosuficiencia completa, su eternidad sin principio ni fin. Estaba diciendo: mi existencia no depende de nada ni de nadie. Yo simplemente existo. Soy la fuente de toda existencia. Esta declaración era tan sagrada, tan poderosa, tan llena de autoridad divina, que los judíos desarrollaron una reverencia extraordinaria hacia ella. De hecho, consideraban este nombre tan santo que evitaban pronunciarlo en voz alta. Ahora, avancemos aproximadamente 1400 años hasta el Nuevo Testamento, específicamente a Juan 8:58, donde Jesús hace una declaración que literalmente sacudió los cimientos del mundo religioso de su época y que sigue siendo controversial hasta el día de hoy. Los fariseos le estaban preguntando sobre su edad, cuestionando su autoridad, tratando de desacreditarlo. Y entonces Jesús pronuncia palabras que los dejaron completamente pasmados. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Detente un momento. ¿Captaste la magnitud absoluta de esta afirmación? ¿Entiendes lo que acababa de suceder? Jesús no dijo: antes de que Abraham existiera yo existía, o yo estaba vivo, o yo era. No. Él deliberadamente, intencionalmente, usó las mismas palabras exactas que Dios había usado para identificarse ante Moisés. Yo soy. Jesús estaba reclamando para sí mismo el nombre divino exclusivo de Dios. Estaba declarando que él poseía la misma naturaleza eterna, la misma autoexistencia, la misma autoridad absoluta que el Dios que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Esto significaba algo que era completamente escandaloso para sus oyentes. Jesús no era simplemente un maestro espiritual excepcional, no era solo un profeta poderoso, no era únicamente un hacedor de milagros. Él era y es Dios mismo en forma humana. Y si usted quiere recibir revelaciones y estudios exclusivos sobre las profecías y los misterios que aparecen en la Biblia, sepa que justo debajo de este video hay un botón que dice «Hacerse miembro». Al pulsarlo, usted podrá unirse a un grupo que recibe materiales y explicaciones